Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jenny Yamila Corral Gambón. Mi nombre es María Paula Márquez Parra. Y mi nombre es Juan Pablo Bueno. Y el día de hoy les vamos a presentar el proyecto del Plan Inclinado, que es el proyecto IDEX. Vamos a iniciar primero que todo mostrándoles cuál fue el cambio y las adecuaciones que se le hicieron a nuestro plan inclinado. Entonces, primero que todo le cambiamos esta superficie por la cual era donde se realizaba el cubo, que por lo que si ustedes alcanzan a apreciar acá, ya presenta bastante desgaste. Listo. Entonces decidimos cambiarla por un material que era similar con respecto al coeficiente de rozamiento, también posee unas protuberancias, pero sin embargo posee una mayor resistencia que el vidrio. También le hicimos el cambio a las caras, a nuestro cubo, esta por una lija gruesa, esta porque la lámina que tenía acá ya estaba desgastada y se estaba oxidando. Esta que era el material de jean que también ya estaba desgastado. Esto lo damos solamente para que quede en madera, o sea, superficie de madera con madera. Y este con una lija de una menor graduación. ¿Listo? Además, le implementamos un cronómetro. ¿Listo? Que eso fue por ahora las adecuaciones que se le hicieron. Fuera de eso, alargamos un poquito más esta parte de acá para que cuando hagamos el monte con el cubo, pues aquí nos permita una mayor distancia de recorrido. ¿Listo? Entonces eso fue lo que le hicimos a nuestro plan. Bueno, y además una cosa que le hicimos a lo último prácticamente fue la montura de unas nuevas bisagras, así como la elevación un poquito más altico del mismo planito, y también le hicimos la limpieza acá y se le cambió la grasa todavía más, un poco más. En efecto se ve. Seguidamente, mi compañero, procedemos a hacer la práctica de laboratorio. Para realizar la práctica de laboratorio necesitamos un cubo, el plano inclinado, una gramera, un portapesas con su conjunto de pesas, un metro, un temporizador y la calculadora. Aparte de esto, necesitamos la hoja guía, la hoja de cuestiones y la hoja de toma de datos. Ahora sí comenzaremos la práctica. El primer paso que haremos es revisión de materiales, como anteriormente ya lo revisamos y les explicamos qué adecuaciones se hizo. Seguidamente, el segundo paso es encontrar un ángulo de precisión para que el cubo se mueva solo. Ese trabajo lo harán mis compañeros mediante yo resuelvo el coeficiente de fricción. Cuando tengamos el ángulo, hallamos el coeficiente de fricción. Finalmente vamos a tomar las medidas para hallar el ángulo de inclinación, ya que este contará que el cubo baja a una velocidad constante. La hipotenusa debe ser constante, lo que debe medir de acá hasta allá, que tiene una medida de 84. Este es el cateto opuesto, que va a ser el que nos va a estar cambiando mediante subamos el plano inclinado. Hallamos tres ángulos diferentes, hacemos un promedio y hallamos el coeficiente. Un segundo, 0,03. Procedemos a llenar la tabla, que sería 1,03 segundos el ángulo y la distancia, que es la 84 centímetros. Acá tenemos que agregarlo. Bueno, procedemos a hacer la fórmula que nos indica en el segundo paso, que sería el ángulo igual a seno de la menos 1 sobre cateto adyacente, que en este caso es 26 sobre 84, que es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser este valor, ya que es la medida que mide el plano inclinado. Esto, si lo metemos en la calculadora, que sería seno inverso de la menos 1 sobre 26 sobre 84, nos da un grado de 18,03. En este caso vamos a hallar el coeficiente de fricción, que sería la gravedad por el seno del ángulo menos la aceleración. En este caso la aceleración no la tenemos que hallarla con 2 veces la distancia por el tiempo al cuadrado, que sería 216. Reemplazamos en la fórmula, en este caso vamos a manejar la gravedad como 980 por seno de 26 menos 216 por 980 coseno de 26, que nos da un resultado de 0,24. Este lo procedemos a colocar acá y seguidamente volvemos a realizar esto, pero con un mayor ángulo. La tabla A, pero basándonos en el contrapeso y viniendo con una aceleración constante.
trabajar lo mismo que en el anterior, con mayor peso para que el cubo tenga mayor aceleración. Seguidamente, cuando encontramos el ángulo, procedemos a tomar 3 tiempos con el mismo ángulo para hallar así el tiempo promedio. Seguidamente de hacer el proceso volvemos a repetir, ya teniendo acá el ángulo de 38, volvemos con un ángulo de 40, teniendo en cuenta que cada vez es mayor la aceleración. Volvemos acá, tomamos 3 tiempos, hacemos el tiempo promedio y volvemos a calcular el coeficiente, que sería coeficiente 2. ¿Cómo hallamos el coeficiente 2? 980 la aceleración por seno de 38 menos la aceleración. ¿Qué sería la aceleración? La aceleración sería 2 veces 84 por el tiempo al cuadrado. Esto nos da un tiempo, un coeficiente de 0,076 y los coeficientes promedios serían 0,378. Bueno, a continuación responderemos la primera pregunta, que es: obtenga la ecuación utilizada para calcular el coeficiente de fricción cinética basándose en los datos tomados en el paso 4 del procedimiento experimental. Explique cada variable. ¿Qué hacemos acá? Peso es igual a masa por gravedad. Fuerza normal es N es igual a masa por gravedad por coseno de teta. Fuerza de rozamiento cinética es fuerza de fricción igual a coeficiente por N. ¿Qué sería la fuerza neta? La fuerza neta sería la masa por la aceleración igual a componente del peso, que sería masa por la gravedad del seno de teta menos la fuerza de fricción, que sería coeficiente por M, que sería masa, gravedad por coseno de teta. Seguidamente vamos a cancelar la masa, que sería A igual a gravedad por seno de teta menos coeficiente por G de coseno de teta. Y ahora sí despejamos lo que es coeficiente, que sería igual a coseno menos aceleración igual a gravedad por el seno de teta menos aceleración sobre gravedad de coseno de teta. Acá en la tabla 4, en la tabla D, que nos pide la aceleración. La aceleración es igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Y así respondemos a la primera pregunta. Seguidamente responderemos a la segunda pregunta, que dice: ¿el coeficiente de rozamiento depende del tamaño de las superficies en contacto? ¿Por qué? No, el coeficiente de fricción no depende del tamaño de las superficies en contacto. Esto depende de la naturaleza de los materiales, ya su composición. No depende del área de contacto. Incluso si el área cambia, la fuerza normal y la fuerza de fricción permanece constante durante el mismo par de materiales. Seguidamente procederemos a responder la pregunta número 3, la cual dice: ¿es mayor mu sub s que mu sub k? Analice su respuesta. Sí, el coeficiente de fricción estática mu sub s es mayor que el cinético mu sub k. Esto se debe a que se necesita más fuerza para iniciar el movimiento de un objeto en reposo, superar la fricción estática, que para mantenerlo en movimiento de fricción cinética. Una vez que se han superado las irregularidades superficiales, es más fácil que el cuerpo se mueva. El tipo de superficie material al valor del coeficiente de fricción. El tipo de superficie influye directamente en el valor del coeficiente de la fricción. Las superficies rugosas como la lija, el papel o el caucho generan un coeficiente más alto porque ofrece más resistencia al desplazamiento. Por otro lado, las superficies lisas como el vidrio, el metal pulido tienen coeficientes de fricción más bajos. Bueno, seguidamente responderemos a la quinta pregunta. Primero, ¿qué errores experimentales podrían influir en los resultados obtenidos? Bueno, algunos errores pueden ser la medición inexacta de algunos ángulos, errores de tiempo con el cronómetro, falta de alineación en el plano, fricciones adicionales por el sistema de las paredes, que es una parte del experimento que se hace, la información de los materiales, como podemos apreciar cuando explicamos cuáles eran las innovaciones que se le hicieron que le hicimos a nuestro plano. También pueden haber errores humanos, inclusive errores que pueden influir por la naturaleza del material, etc.
Bueno, sexta y penúltima pregunta. ¿Cómo se relacionan los resultados con los conceptos de la segunda ley de Newton? Bueno, los resultados nos permiten aplicar la segunda ley de Newton, que debemos recordar que es fuerza igual a masa por aceleración, ya que el movimiento del bloque se analiza de acuerdo con las fuerzas sobre las que actúan con la componente del peso paralela al plano. La fuerza de fricción y la aceleración que ocurre al comparar la fuerza neta con la aceleración media, se valida que el movimiento del cuerpo corresponde a nuestra segunda ley. Bueno, entonces, por séptima y última pregunta, vamos a mirar cuáles son las conclusiones y observaciones de nuestro laboratorio. Y dice, durante la práctica fue posible verificar que la fricción estática es mayor que la cinética y que el tipo de superficie influye con el valor del coeficiente de fricción. También se observó que un mayor ángulo facilita el comienzo del movimiento. Los datos obtenidos eran consistentes con la teoría de las fuerzas del plano inclinado. Y las ecuaciones derivadas de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, podían aplicarse correctamente y pues cabían dentro del proceso de trabajo que hicimos. Finalizados todos los cálculos, como vimos, y haber llenado completamente la tabla A, B, C, procedemos a dar finalización al laboratorio. Una de las recomendaciones es pasar todos los cálculos a una hoja en línea. Otras recomendaciones que cada vez que vayan a hacer un experimento, pues limpien con uno de los pañitos que hay dentro del mismo laboratorio nuestra mesita para que puedan tomar el experimento sin que ninguna de las superficies toquen otra partícula y pues altere el resultado. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias.